Hola mis hermanos, seguimos en la preparación de nuestra reunión que es para la semana sería del 29 de julio al 4 de agosto. Así que vamos a empezar entonces con nuestro análisis del estudio del libro. En el análisis del estudio del libro tenemos el tema. El capítulo número 13, tras mucha discusión, se consulta al cuerpo gobernante si es necesaria la circuncisión. Pero recuerda que ya habíamos estado analizando lo que sería parte de este capítulo número 13. Ahora vamos a seguir en el capítulo número 8, que estaremos analizando hasta el capítulo número 16 y un recuadro de la página que encuentras en el 105, donde dice se fundan las creencias en lo que realmente dice la Biblia. Bueno, pues vamos a empezar con la preparación. Empezamos con el párrafo número 8. La pregunta que encuentras es ¿por qué hubo que consultar al cuerpo gobernante sobre el asunto de la circuncisión? Entonces leamos a ver lo que dice el párrafo, a ver si sacamos nuestra respuesta. Párrafo número 8 dice: Lucas explica que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos, es decir, con los hombres que bajaron de Judea. Así que tras mucha discusión se hicieron preparativos para que Pablo y Bernabé y algunos subieran donde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para hablar de este asunto. Entre los hermanos de Antioquía había mucha discusión porque las dos partes defendían sus posturas con firmeza y convicción. Como no llegaban a un acuerdo y querían proteger la paz de la congregación y la unidad, pues tomó la sabia decisión de consultar a los apóstoles y ancianos de Jerusalén, quienes formaban el cuerpo gobernante. ¿Qué aprendemos entonces de los ancianos de Antioquía? Vamos a responder entonces la pregunta del párrafo número 8. Entonces, ¿qué responderemos a esta pregunta? Bueno, a la pregunta de cuando hubo que consultar al cuerpo gobernante sobre el asunto de la circuncisión, pues hubo que consultar al cuerpo gobernante sobre el asunto de circuncisión porque surgió una gran discusión entre los hermanos de Antioquía, pues algunos hombres que habían llegado de Judea afirmaban que era necesario circuncidarse a los creyentes gentiles y que debían obedecer la ley de Moisés. Dado que había mucha discrepancia y las dos partes defendían sus posturas con firmeza, pues la congregación de Antioquía decidió que lo mejor era consultar a los apóstoles y ancianos de Jerusalén para resolver el asunto y proteger la paz y la unidad de la congregación. Ahora vamos entonces con el siguiente párrafo, el párrafo número 9 y 10. Pregunta que aprendemos tanto de los hermanos de Antioquía como de Pablo y Bernabé. El párrafo 9 dice, primero, que debemos confiar en la organización de Dios. Veamos por qué decimos esto. Los hermanos de Antioquía sabían que todos los miembros del cuerpo gobernante eran de origen judío. Aún así, pues estaban convencidos de que aquellos hermanos resolverían la cuestión de la circuncisión basándose en las Escrituras. ¿Por qué? Porque sabían que Jehová dirigía los asuntos valiéndose de su Espíritu Santo y de Jesucristo, cabeza de la congregación. En la actualidad, pues cuando surgen cuestiones delicadas, imitamos a los cristianos de Antioquía confiando en la organización de Dios y el cuerpo gobernante. El párrafo número 10 dice: también aprendemos que es muy importante ser humildes y pacientes. Pensemos en Pablo y Bernabé. Ellos habían sido nombrados por Espíritu Santo para ir a predicar a las naciones. Aún así, no pensaron que eso les daba derecho a resolver por su propia cuenta el asunto de la circuncisión. Además, Pablo dijo que había subido a Jerusalén debido a una revelación, lo que indica pues que Dios estaba dirigiendo. En la actualidad, pues los ancianos también se esfuerzan
por ser pacientes y humildes cuando se enfrentan a cuestiones que podrían dividir la congregación. En vez de ponerse a discutir o tratar de salirse con la suya, buscan la guía de Jehová, consultando la Biblia y las instrucciones pues, del esclavo fiel. Pregunta entonces del párrafo número 9 y 10. ¿Qué aprendemos tanto de los hermanos de Antioquía como de Pablo y Bernabé? De los hermanos de Antioquía aprendemos la importancia de confiar en la organización de Dios y a pesar de que los miembros del cuerpo gobernante pues eran de origen judío, los hermanos de Antioquía estaban convencidos de que ellos resolverían la cuestión de la circuncisión basándose en las escrituras, confiando en que Jehová pues dirigía los asuntos a través de su Espíritu Santo y de Jesucristo, quien es el cabeza de la congregación. En otro comentario podemos decir que por otro lado, Pablo y Bernabé aprendemos la humildad y la disposición a buscar la guía divina en lugar de actuar por su cuenta. A pesar de haber sido nombrados por Espíritu Santo para predicar, no asumían que tenían el derecho de decidir sobre los asuntos de la circuncisión sin consultar a la congregación de Jerusalén. Esto nos enseña pues la importancia de la unidad y la consulta en la toma de decisiones dentro de la congregación. Veamos ahora lo que dice el párrafo 11 y 12. ¿Por qué es importante esperar que Jehová aclare las cosas? En el párrafo 11 dice, en ocasiones tal vez tengamos que esperar que Jehová nos ayude a entender bien alguna cuestión. Recordemos que Cornelio fue ungido en el año 36 de nuestra era, pero los hermanos tuvieron que esperar hasta el año 49, es decir, unos 13 años para que Jehová aclarara si los gentiles tenían que circuncidarse o no. ¿Por qué tardó tanto? Quizás porque quería darles tiempo a los judíos sinceros para que se adaptaran a este cambio tan grande. Después de todo, los siervos de Dios llevan 1900 años bajo el pacto de la circuncisión que Jehová había hecho con su amado antepasado Abraham. En el párrafo número 12 dice lo siguiente. Es un gran honor que nuestro Padre Celestial nos guíe y nos moldee con tanta paciencia y cariño. Siempre nos enseña por nuestro propio bien. Así que no dejemos que el orgullo nos lleve a insistir en que nuestra opinión personal es la mejor, ni a criticar los cambios o aclaraciones que haga la organización. Si vemos en nosotros mismos la más mínima tendencia a actuar así, reflexionemos en los principios que nos enseña el capítulo 15 de Hechos y pidámosle ayuda a Jehová para aplicarlos. Pregunta entonces del párrafo 11 y 12. ¿Por qué es importante esperar que Jehová aclare las cosas? La respuesta es que es importante esperar que Jehová aclare las cosas porque a menudo Él tiene un tiempo específico para revelar su voluntad y guiar a sus siervos en la comprensión de cuestiones complejas. En el caso de la circuncisión, los hermanos tuvieron que esperar aproximadamente 13 años desde la unción de Cornelio hasta que Jehová aclaró si los gentiles debían ser circuncidados. Este tiempo de espera permitió que los judíos sinceros se adaptaran a un cambio significativo, dado que habían estado bajo el pacto de la circuncisión durante siglos. Y en otro comentario, además, esperar que Jehová aclare las cosas demuestra confianza en su sabiduría y paciencia. Jehová nos guía y nos moldea con amor y cuidado, enseñándonos por nuestro propio bien. Por lo tanto, es fundamental no apresurarse a tomar decisiones sin la dirección divina, ya que su guía es esencial para mantener la unidad y la paz en la congregación. Vamos a la pregunta número 13. Dice, ¿cómo podemos imitar la paciencia de Jehová en nuestro ministerio? Veamos lo que dice el párrafo número 13.
Además, tenemos que ser pacientes con los estudiantes a los que les cuesta abandonar creencias y costumbres antibíblicas por las que sienten cariño. En esos casos tal vez haya que dejar pasar un tiempo razonable para que el Espíritu Santo actúe en su corazón. También sería bueno pedirle ayuda a Dios, quien de alguna manera pues nos indicará a su debido tiempo lo que debemos hacer. Bueno, entonces esto es lo que nos dice el párrafo 13. Vamos a responder a las preguntas. ¿Cómo podemos imitar la paciencia de Jehová en nuestro ministerio? Bueno, uno de los comentarios. Podemos imitar la paciencia de Jehová en nuestro ministerio siendo comprensivos y pacientes con aquellos que tienen dificultades para abandonar creencias o costumbres antibíblicas que les son queridas. Esto puede requerir que dejemos pasar un tiempo razonable para que el Espíritu Santo actúe en sus corazones, permitiendo que ellos procesen y asimilen la verdad de manera gradual. Y otro comentario, además es útil pedir la ayuda de Dios, quien nos guiará a su debido tiempo sobre cómo proceder con cada persona. La paciencia en el ministerio no solo refleja el carácter de Jehová, sino que también puede facilitar un ambiente en el que los estudiantes se sientan cómodos y apoyados en el camino hacia la verdad. Muy bien, esto ha sido del párrafo número 13. Vamos al párrafo número 14 y 15. Dice: ¿de qué manera les mostró consideración la congregación de Antioquía a Pablo y Bernabé y sus compañeros? Y la parte B dice: ¿cómo animaron a Pablo y sus compañeros los hermanos de Fenicia y Samaria? Veamos lo que dice el párrafo 14 y el 15. Y el 14 dice lo siguiente. Lucas sigue su relato así. La congregación los acompañó durante una parte del camino. Después ellos siguieron adelante a través de Fenicia y de Samaria, y al ir contando en detalle la conversión de la gente de las naciones, alegraban muchísimo a todos los hermanos. La congregación acompañó una parte del trayecto a Pablo y Bernabé y a los que iban con ellos. Esto fue una muestra de cariño y consideración de que les deseaban la bendición de Dios. Una vez más, qué buen ejemplo nos dejaron los hermanos de Antioquía. Hacemos bien en preguntarnos: ¿les muestro consideración a todos mis hermanos espirituales, especialmente a los ancianos que trabajan duro, hablando y enseñando? De camino a Jerusalén, Pablo y sus compañeros les contaron en detalle a los hermanos de Fenicia y Samaria cómo les había ido predicándole a los gentiles. Y esto los animó mucho. Entre estos cristianos probablemente habían judíos que huyeron allí tras la muerte de Esteban. Hoy sucede igual. Nos anima mucho escuchar relatos sobre cómo bendice Jehová la predicación en particular. Y como se menciona, si estamos pasando por situaciones difíciles, los informes tan animadores que recibimos mediante nuestras reuniones y asambleas, así como mediante las experiencias y biografías que se publican en nuestras revistas y en la jw.org, ¿los estamos aprovechando? Vamos ahora a responder entonces la pregunta 14 y 15 con dos literales. Literal A: ¿de qué maneras les mostró consideración la congregación de Antioquía a Pablo, Bernabé y sus compañeros? La respuesta es que la congregación de Antioquía mostró consideración a Pablo y Bernabé y sus compañeros, acompañándoles durante una parte de su viaje hacia Jerusalén. Este gesto fue una muestra de cariño, apoyo, indicando que deseaban la bendición de Dios para ellos en su misión. En la parte B, el comentario sería cómo animaron Pablo y Bernabé a los hermanos de Fenicia y Samaria. Bueno, Pablo y sus compañeros animaron a los hermanos de Fenicia y Samaria al contarles en detalle sobre la predicación a los gentiles. Al compartir estas experiencias positivas y los resultados de su predicación,
pues lograron alegrar y motivar a otros hermanos que los escuchaban. Este relato del éxito en el ministerio no solo brindó alegría, sino que también fortaleció la fe y el ánimo de la congregación en esas regiones. Pregunta 16. ¿Qué indica que el asunto de la circuncisión pues se había convertido en un problema grave? Veamos lo que dice el párrafo número 16 y este es el último párrafo. Entonces, el texto dice lo siguiente. Tras recorrer 558 kilómetros en dirección al sur, los hermanos que vivían en Antioquía llegaron a Jerusalén. Jesús escribió: la congregación de los apóstoles y los ancianos los recibieron amablemente y ellos les contaron todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Sin embargo, algunos miembros de la secta de los fariseos que se habían hecho creyentes se levantaron de sus asientos y dijeron: es necesario circuncidarlos y ordenarles que obedezcan la ley de Moisés. Era obvio que el asunto de la circuncisión se había convertido en un problema grave y había que solucionarlo. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta 16? Bueno, la respuesta es que a la pregunta de qué indica que el asunto de la circuncisión se había convertido en un problema grave, es que el asunto de la circuncisión se había convertido en un problema grave porque tras el viaje de 550 kilómetros hacia Antioquía a Jerusalén, los hermanos que llegaron fueron recibidos amablemente por la congregación. Los apóstoles y los ancianos, sin embargo, surgieron tensiones cuando algunos miembros de la secta de los fariseos que se habían hecho creyentes se levantaron y afirmaron pues que era necesario circuncidarlos y ordenarles que obedecieran la ley de Moisés. Bueno, esta ha sido la respuesta entonces al párrafo número 16 y con esto pues también ya terminamos nuestra preparación. Espero que estas ideas pues te puedan ayudar y nos vemos en una próxima ocasión.